Durante años, un hombre se proclamó a sí mismo como el nuevo Cristo, un Mesías enviado, no para salvar al mundo, sino para sobrevivir al fin de él. Su nombre era Shoko Asahara, un hombre ciego que convirtió su propia oscuridad en una visión absoluta del apocalipsis y esa visión en una orden. Bajo su liderazgo nació una secta que llegó a mover más de $1.000 millones, un imperio invisible construido entre la fe, el miedo y el control total. Lo que parecía una religión terminó siendo una estructura diseñada para manipular, dominar y someter, una organización compuesta por millonarios, médicos, ingenieros, químicos y científicos de élite, mentes brillantes que no fueron atraídas por ignorancia, sino por la promesa de algo superior y que una vez dentro quedaron atrapadas en un sistema cerrado donde la inteligencia dejó de ser libertad para convertirse en herramienta, trabajando todos hacia una sola misión: acelerar el fin del mundo. El llamado Nuevo Cristo llevó su visión hasta el extremo, ejecutando el atentado más brutal en la historia moderna de Japón. Un ataque que no solo sacudió a un país entero, sino que demostró hasta dónde puede llegar una creencia religiosa cuando se convierte en arma, y que al final deja varias preguntas. ¿Cómo logró un hombre ciego convencer a las mentes más brillantes de Japón para fabricar el apocalipsis? Y la más inquietante, ¿qué secretos ocultaba su organización para que el Estado japonés tomara la decisión histórica de llevar a la horca a 13 personas en un mismo mes? Prepárate, hoy conocerás el caso de la secta Aum Shinrikyo y el demonio detrás de ella. Para entender lo que ocurrió, hay que regresar al origen, porque detrás de todo, en el centro de esta historia, había una sola mente. Una mente que lo controlaba absolutamente todo. El cerebro tras la secta era Shoko Asahara, aunque ese no era su verdadero nombre. Nació como Chizuo Matsumoto el 2 de marzo de 1955 en Kumamoto, Japón, y desde sus primeros años su historia ya estaba marcada por la oscuridad. Durante su infancia perdió gran parte de la visión a causa de un glaucoma, una condición que no solo lo aisló del mundo, sino que de alguna forma lo empujó a empezar a construir uno propio. Fue enviado a una escuela para ciegos, un entorno donde, lejos de quedar relegado, comenzó a destacar, no por su talento académico, sino por algo mucho más inquietante: su capacidad para influir en los demás. Organizaba a sus compañeros, los manipulaba con facilidad, y mientras otros intentaban adaptarse a su realidad, él ya fantaseaba con algo mucho más grande. No quería encajar en el mundo, quería dominarlo. En 1992, ya completamente sumergido en su propia narrativa, se proclamó a sí mismo como Cristo, como el Mesías destinado a guiar a la humanidad en medio de un inminente Armagedón. Pero esto nunca se trató solo de religión, nunca se trató de fe. Su obsesión era mucho más oscura. No quería seguidores, quería control absoluto. Y así, Chizuo Matsumoto dejó de existir. En su lugar nació Shoko Asahara, el líder de un movimiento que pronto sería conocido como Aum Shinrikyo, Verdad Suprema, una organización que no solo predicaba el fin del mundo, sino que comenzaba poco a poco a construirlo. Lo que empezó como prácticas espirituales pronto se transformó en una doctrina peligrosa, una mezcla distorsionada de budismo, enseñanzas hindúes, referencias cristianas y elementos ocultistas que no seguían una línea clara, sino que fueron diseñados para confundir, seducir y, sobre todo, controlar. La promesa era poderosa y cada vez más difícil de ignorar, porque a sus seguidores se les decía que el fin del mundo estaba cerca, un Armagedón inevitable inspirado en antiguas profecías cristianas, una catástrofe global que destruiría a la mayor parte de la humanidad. Pero dentro de ese mensaje apocalíptico existía una promesa aún más peligrosa:
la idea de que quienes permanecieran fieles a la secta sobrevivirían, que serían los elegidos. Bajo el liderazgo absoluto de Shoko Asahara, quien comenzó a presentarse como el Santo Papa e incluso como el Cristo de Tokio, el grupo creció de forma alarmante, expandiéndose por Japón y alcanzando también seguidores en el extranjero, pero lo realmente inquietante no era la cantidad de personas que se unían, sino el tipo de personas que lo hacían, porque no eran individuos desesperados ni sin formación, eran mentes brillantes, ingenieros, médicos, químicos, expertos en genética, jóvenes formados en algunas de las universidades más prestigiosas de Japón, personas entrenadas para cuestionar, analizar y pensar críticamente, que aún así terminaron completamente atrapadas en una estructura que había sido diseñada para envolver incluso a las mentes más racionales. La fe dejó de ser fe y se convirtió en un sistema diseñado para extraer dinero, controlar mentes y concentrar poder. Y en ese proceso, Aum Shinrikyo dejó de ser una simple secta espiritual para transformarse en una estructura perfectamente organizada que operaba como un imperio económico disfrazado de iluminación, con tiendas de computadoras, restaurantes de ramen, salones de té, gimnasios e incluso agencias de citas que, aunque parecían negocios legales y funcionales, en realidad cumplían una sola función: alimentar a la organización. El dinero no solo fluía, era drenado de forma sistemática, porque los miembros no entregaban únicamente su fe, entregaban sus ahorros, sus propiedades y finalmente sus vidas enteras, comprando amuletos, cursos, agua bendita y pagando ceremonias absurdamente costosas, bajo la creencia de que todo formaba parte de su evolución espiritual, cuando en realidad, dentro de Aum, incluso la iluminación tenía precio, y quien no pagaba, quien dudaba o se resistía, dejaba de ser útil y automáticamente se convertía en un problema. Detrás de la fachada espiritual, la extorsión era constante, disfrazada de donaciones obligatorias, amenazas silenciosas y una presión psicológica diseñada para quebrar cualquier resistencia, un sistema que logró arrancar millones de dólares, incluyendo casos donde se exigieron más de 9 millones a comunidades enteras simplemente para no atacarlas, lo que marcó el punto en el que Aum dejó de parecer una religión y empezó a comportarse como una organización criminal. Y no operaba sola, porque su crecimiento, su flujo de dinero y su influencia atrajeron la atención de actores mucho más peligrosos, estableciendo vínculos en las sombras con la Yakuza, una red donde el poder se protegía, el dinero se movía sin obstáculos y las preguntas simplemente no se hacían, consolidando un entorno donde Aum podía operar con una impunidad cada vez mayor. Para sostener ese dominio total, la organización implementó un mecanismo brutal de manipulación psicológica que incluía el uso de drogas psicodélicas para distorsionar la percepción, privación de sueño para destruir la voluntad y una presión constante que terminaba por romper la identidad, hasta que los individuos dejaban de existir como tales y se convertían en extensiones de una sola figura: Shoko Asahara. En ese estado comenzaban los llamados tratamientos, un término que encubría prácticas de tortura, donde los aspirantes a la supuesta iluminación eran humillados, castigados y llevados al límite físico y mental, siendo sometidos a agua hirviendo o colgados boca abajo durante horas mientras su resistencia colapsaba, y donde muchos no sobrevivían, no como consecuencia inesperada, sino como parte del propio sistema. Incluso los médicos de la secta, profesionales entrenados para salvar vidas, se convirtieron en ejecutores al administrar sustancias letales bajo la excusa de terapias espirituales, transformando la medicina en un instrumento más de control y eliminación. 今現在の現代科学に加えて、そこにその精神性、つまり科学と宗教の融合というものに非常に興味がありましたので、そういった集団が、団体があったならば、そこに所属しよう。 Consolidando un entorno donde la obediencia no era negociable sino absoluta, porque Asahara no solo lideraba, decidía quién vivía y quién moría,
utilizando la doctrina del POA como justificación para ordenar ejecuciones que sus propios seguidores llevaban a cabo sin cuestionar, estrangulando o apuñalando a otros miembros convencidos de que estaban liberando sus almas. El asesinato dejó de ser un crimen y se convirtió en un acto de fe, en una muestra de lealtad total y en la expresión máxima de obediencia. Y en ese punto nadie estaba a salvo, porque la paranoia había reemplazado a la espiritualidad, el miedo había sustituido a la fe y la vida había perdido todo valor, reduciendo a cada persona a su utilidad dentro de la organización, y cuando alguien dejaba de ser útil, simplemente desaparecía. El siguiente paso no fue un error, fue una decisión calculada que cambió por completo la naturaleza de Aum Shinrikyo. En 1992, Shoko Asahara dejó atrás cualquier fachada espiritual y empujó a la organización hacia un objetivo mucho más oscuro, convencido de que el fin del mundo era inminente y de que solo su secta sobreviviría al Armagedón. Pero para lograrlo no bastaba con creer, había que prepararse, armarse y adelantarse a ese supuesto colapso global. En la base de Kamikushiki, a los pies del monte Fuji, comenzaron a levantarse laboratorios secretos donde científicos reclutados por la propia secta trabajaban bajo una sola directriz: crear armas, no como un experimento aislado, sino como parte de un plan sistemático que incluía la acumulación de miles de rifles, el entrenamiento de seguidores como combatientes y el desarrollo de capacidades químicas y biológicas que escapaban por completo al control de cualquier autoridad. Dentro de esos laboratorios se cultivaron agentes como el anthrax, se exploraron patógenos extremadamente peligrosos y finalmente se perfeccionó el uso del gas sarín, un agente nervioso capaz de paralizar el sistema respiratorio en cuestión de minutos. No se trataba de una amenaza teórica, ya lo habían probado en 1994 en la ciudad de Matsumoto, donde liberaron sarín para medir su efectividad en condiciones reales, matando a 8 personas en lo que fue en esencia un ensayo previo, una prueba para ajustar detalles y comprobar hasta dónde podían llegar, y los resultados confirmaron que tenían en sus manos un arma capaz de matar a miles, incluso millones, si se utilizaba a gran escala. Mientras todo esto ocurría en secreto, la organización expandía su alcance a nivel global, invirtiendo enormes cantidades de dinero en reclutar jóvenes científicos, abriendo oficinas en distintos países y ofreciendo recursos y condiciones que superaban a muchas instituciones académicas, creando así una estructura donde el conocimiento técnico quedaba completamente subordinado a la voluntad de la secta, convirtiendo la religión en un laboratorio y ese laboratorio en un arma. Ese proceso culminó el 20 de marzo de 1995 en el metro de Tokio, durante una mañana aparentemente normal en la que miles de personas se dirigían a sus trabajos sin imaginar que estaban a punto de convertirse en víctimas de un ataque invisible. 5 miembros de la secta abordaron distintos trenes llevando bolsas de sarín ocultas bajo periódicos y, una vez dentro de los vagones abarrotados, las colocaron en el suelo y las perforaron repetidamente con la punta de sus paraguas antes de abandonar rápidamente el lugar. No hubo explosión ni advertencia, solo la liberación silenciosa de un gas que comenzó a expandirse por el aire en cuestión de segundos, provocando en los pasajeros una reacción inmediata que empezaba con un olor extraño, seguido de tos, incontrolable, visión borrosa y una sensación creciente de asfixia. Algunos colapsaron en el acto, otros intentaron escapar sin comprender lo que estaba ocurriendo, mientras el pánico se propagaba al mismo ritmo que el veneno, convirtiendo los vagones en trampas mortales. La muerte avanzaba sin ser vista. 13 personas murieron de forma agonizante y miles resultaron intoxicadas en toda la ciudad. Los hospitales se vieron desbordados por víctimas que llegaban sin poder respirar, con los ojos completamente irritados y el cuerpo colapsando, y en medio del caos, incluso quienes intentaban ayudar, trabajadores del metro, policías y civiles,
terminaron expuestos al mismo agente que trataban de contener. Fue un ataque ejecutado desde dentro, sin explosivos, sin disparos, sin señales visibles, solo una liberación precisa de un agente químico en el momento y lugar adecuados, el resultado directo de años de preparación, control y radicalización, donde una organización que alguna vez se presentó como un camino espiritual terminó convirtiéndose en una estructura capaz de llevar a cabo uno de los ataques más inquietantes de la historia moderna. La masacre del metro no solo dejó víctimas, también obligó al Estado japonés a reaccionar de inmediato y en cuestión de días se lanzaron redadas simultáneas en todas las instalaciones de Aum Shinrikyo, marcando el inicio del colapso de la organización. En el complejo principal de Kamikuishiki, al pie del monte Fuji, las autoridades descubrieron algo que confirmaba lo peor de sus sospechas: laboratorios químicos ocultos con reactores, contenedores industriales y equipos capaces de producir toneladas de sarín, junto con armas, esporas de patógenos y registros internos que detallaban atentados planificados con precisión quirúrgica. La red de control comenzó a desmoronarse rápidamente. En esa primera ola de operativos fueron detenidos decenas de miembros clave y con el paso de las semanas, la cifra de arrestos ascendió alrededor de 200 personas vinculadas directamente con la secta, incluyendo finalmente al propio Shoko Asahara, cuyo arresto marcó el punto final del poder operativo de la organización. They say they have captured the leader of the Supreme Truth Sect. The arrest of Shoko Asahara came 4 hours after police raided his compound near Mount Fuji. Sin su líder, la estructura colapsó casi de inmediato. Sus empresas fachada fueron disueltas, sus bienes confiscados y sus oficinas clausuradas, dejando al descubierto la magnitud real del sistema que durante años había operado en la sombra. Pero lo que vino después fue aún más inquietante. Durante los meses siguientes, las investigaciones judiciales comenzaron a revelar la dimensión completa de los crímenes internos, desde asesinatos y secuestros hasta la planificación de actos de terrorismo que habían sido diseñados con frialdad absoluta. En los tribunales, varios altos mandos confesaron haber seguido órdenes directas de Asahara, confirmando que cada decisión, cada ejecución y cada operación había sido parte de una cadena de mando perfectamente estructurada. En ese contexto, uno de los investigadores resumió el caso con una frase que se volvió emblemática: el Mesías ahora era un criminal. Los juicios se extendieron durante años y se convirtieron en uno de los procesos más mediáticos de la historia de Japón. En el año 2000, Asahara finalmente fue llevado al banquillo en Tokio, enfrentando cargos por el asesinato de 25 personas, incluyendo las víctimas del ataque al metro, además de su responsabilidad en la fabricación y uso de armas químicas y biológicas. En 2004, fue declarado culpable de múltiples asesinatos y planificación de atentados masivos, siendo condenado a muerte tras un proceso en el que todas sus apelaciones fueron sistemáticamente rechazadas. Finalmente, el 6 de julio de 2018, el gobierno japonés ejecutó la sentencia por ahorcamiento en una prisión de Tokio, cerrando oficialmente el capítulo judicial de la secta. La ejecución ocurrió el mismo 6 de julio de 2018 en Japón, cuando Shoko Asahara fue ahorcado tras años de juicios y apelaciones por su responsabilidad en múltiples asesinatos, incluido el ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995. Ese mismo día, también fueron ejecutados varios miembros clave de la secta: Yoshihiro Inoue, Tomomitsu Niimi, Masato Yokoyama, Kazuaki Okazaki, Yasuo Hayashi y Seiichi Endo. Semanas después, el 26 de julio de 2018, se completaron las ejecuciones con otros 6 implicados: Kenichi Hirose, Torayuki Tsuchiya, Masami Tsuchiya, Satoru Hashimoto, Yoshihiro Akiyama y Kiyohide Hayakawa, sumando un total de 13 ejecuciones que cerraron definitivamente uno de los capítulos más oscuros del terrorismo en la historia moderna de Japón.
Así, resumieron los medios japoneses la caída de quien alguna vez se proclamó guía espiritual, mientras que familiares de las víctimas expresaron una mezcla de alivio y vacío, señalando que la ejecución podía traer algo de paz, pero nunca repararía el daño causado. Para muchos analistas, el caso no solo representó el final de una secta, sino también uno de los recordatorios más perturbadores de cómo una ideología absoluta, combinada con control psicológico y poder sin límites, puede escalar hasta convertirse en una máquina de destrucción real. Y así terminó la historia de Aum Shinrikyo, una secta que nació como un supuesto camino espiritual y terminó convertida en una de las organizaciones más peligrosas de la historia moderna, dejando detrás un rastro de muerte, manipulación y terror que aún hoy sigue siendo difícil de comprender. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si este caso te impactó, te invito a continuar con otro de los más inquietantes de la historia, el caso de los niños clon de Ann Hamilton Byrne, una historia donde la fe, el control y la obsesión llevaron a un nivel aún más perturbador. Nos vemos en el próximo video.